Muchas gracias, doctora Tania. Comentarios, preguntas, por favor. Tania, has Sí. hablado de los cannabinoides. ¿Qué Ajá. uso se le está dando en el dolor neuropático ahora a los cannabinoides? Sí hay una guía, por ejemplo, la canadiense, que le incluye dentro de su tercera línea, ¿no? Sí habla sobre el efecto a nivel central que puede tener y su interferencia en el dolor, sobre todo para estimular los receptores que inhiban la transmisión del dolor. Entonces, en ese sentido, ellos sí dan línea, pero todavía no hay un buen nivel de evidencia de su acción a nivel del dolor neuropático. Otra pregunta, Tania. Hablas de la mitriptilina. En Estados Unidos se está dejando de utilizar la mitriptilina porque produce, sobre todo el dolor neuropático en muchos pacientes, sobre todo de la tercera edad, de 50, 60, produce visión borrosa, sequedad en la lengua. ¿Cuál es tu opinión? Porque la amitriptilina ya no es tan recomendada, también se la está. Su efecto en el dolor neuropático es evidentemente bueno, es cierto. Su limitación está en los efectos adversos. Y es lo que decíamos, el número a tratar para dar los buenos efectos es muy bueno en la amitriptilina, pero el número de lesión, el NNH, es muy alto también, entonces eso es lo que le perjudica. La recomendación de la Academia de Gerontología en América recomienda que no debería utilizarse en mayores de 60 años o, si de ser necesario, utilizarlo con mucha precaución y con controles de electrocardiograma cada 6 meses, porque no solamente genera la sequedad de boca, sino puede prolongar y la visión borrosa, que es de los menos de los casos, pero sí lo que preocupa mucho es la prolongación del QT. Entonces, en pacientes con arritmia no se puede utilizar, puede llegar a incrementar la presión arterial en algunos pacientes. Entonces, sí, en el paciente anciano hay que tener mucha precaución, pero es indudable su buen efecto en el control del dolor neuropático. También hay estudios de la combinación tanto de, por ejemplo, gabapentinoides con amitriptilina, lo que permite la reducción de las dosis y tiene algunos mejores efectos, sin sumar efectos adversos, pero hay pocos estudios. Pero es una opción. La fibromialgia, ¿tú la calificarías como dolor neuropático? En el sentido de la sensibilización central que se ha demostrado ya que existe, sí podría ser. Entonces es por eso que no hay muy buena respuesta, pero hay estudios que demuestran que la duloxetina nos puede ayudar muchísimo en esta sensibilización y la pregabalina también, aunque falta evidencia. Realmente todavía tenemos aquellos que creen que no existe la fibromialgia y entre eso pues estamos ahí todavía. Difícil, una entidad muy difícil, muy complicada. En pacientes oncológicos que generalmente usan quimioterápicos, sí hay mayor riesgo de neuropatía, por ejemplo, menciona la literatura cisplatinos o bortezomib para cáncer de mama y cáncer de pulmón. Sí, La pues, neuropatía por quimioterapia, ¿qué tratamiento está recomendado para prevenir estas neuropatías por quimioterapia? la neuropatía inducida por cáncer o secundaria a cáncer tiene que ser muy bien estudiada, porque en el cáncer vamos a tener muchos factores y no necesariamente son los quimioterápicos. Muchos de los efectos neuropáticos de los quimioterápicos son momentáneos. Una vez que se concluye el tratamiento, deja de haber la sintomatología. Pero, por ejemplo, el cisplatino es uno de los que más produce y por eso se ha limitado entre sus dosis y el uso solamente casi a cabeza y cuello, precisamente porque este es el que más prevalencia nos da y más tiempo nos dura. Tenemos que valorar, por ejemplo, en una mama que no haya sido causa de la mastectomía, el dolor neuropático, y no solamente sea por la quimioterapia. Tenemos que valorar que también nos puede dar neuropatía por la radioterapia.
Entonces tenemos que valorar, el tumor puede estar comprimiendo fibras nerviosas. Entonces en el cáncer es más complejo valorar el origen del dolor neuropático y por lo tanto es mejor emplear tratamiento que sea así de amplio, que me permita cubrir tanto una compresión nerviosa, una lesión tóxica por un quimioterápico, mecánica por la radioterapia. Entonces utilizar sobre todo primera línea de tratamiento, ¿no? Y ya si descubrimos que había estado comprimiendo un nervio, podemos ya pasar al intervencionista, ¿no? Realmente encontrar la causa del dolor va a ser lo que nos va a llevar a un mejor tratamiento. El dolor neuropático de diabetes, que se presenta en un paciente de larga data por la diabetes, también hay que valorar el tema vascular porque puede acompañar la lesión vascular, la macrovascular, la microvascular, junto con la neuropatía. Exacto, y ambas de hecho nos van a dar esta lesión periférica característica, ¿no? Este dolor que nos toma, como lo mencionábamos, como siempre se menciona, como si fuera un guante, una media. Sí nos ayudan algunos estudios, como la electromiografía, para valorar generalmente, aunque la vascular también se asocia a fibras pequeñas, puede llegar a tomar nervios un poco más grandes. En cambio, en la diabética, por lo general, la lesión de la glucosa hacia el nervio es más de las fibras más pequeñas y es por eso que tal vez se podría diferenciar. Pero aún así, tenemos que tratar los dos componentes de origen que nos están produciendo el dolor neuropático. Y bueno, quiero hacer un comentario más que creo que también es importante. Cada vez esto se está desarrollando mucho más en lo que es la parte de buscar la causa del dolor para dar un tratamiento más específico. Y es así que ahora está muy en boga esto de la optogenética, la quimiogenética, la manipulación de RNA, que es lo que Andrea hablaba, que se puede generar. Antes se generaban ratones con genes alterados para demostrar la respuesta a algunos fármacos. Ahora con esta nueva tecnología lo que se hace es solamente alterar por un momento el cambio y la respuesta neurogénica de una célula en específico mientras los demás estímulos siguen funcionando. Es una forma más real de inhibir algunos receptores, de probar algunos medicamentos, de probar tipos de dolor que están abriendo muchas puertas a muchos más fármacos, sobre todo en esto que es el dolor neuropático. ¿Algo más? Bueno, yo felicitarla porque nos has dado otra visión de lo que antes se conocía como el dolor neuropático. ¿Comprendes? La medicina central, la periférica, el tratamiento que es bastante casi similar, pero es diferente. Sí. Y el saber, ¿no? ¿Por qué usamos esos medicamentos? ¿Y en qué casos mejor en vez del otro, según la clínica de nuestro paciente? Creo que eso sí es lo que más me gustaría que se lleven de esta clase. Dígame, doctor. Buenas noches. Una consulta. Nosotros trabajamos obviamente en otros centros también de la Seguridad Social. Y bueno, lamentablemente, por decisiones que nosotros no conocemos, han sacado de nuestra disposición la gabapentina en la Seguridad Social y lamentablemente no han puesto un medicamento similar que podría ser la pregabalina u otro. Que nos han quitado una herramienta muy útil que teníamos para el tema de dolor neuropático. Quería saber en el tema de la unidad de dolor que ustedes tienen en el obrero, ¿cómo están tratando justamente la neuropatía postherpética que dijo el doctor Narváez? Porque en el común denominador de los pacientes que tienen este problema no solamente tienen dolor neuropático, sino que obviamente tienen otras complicaciones como presión alta, diabéticos, etc. Entonces son polimedicados. Quería saber en la unidad de dolor cómo están tratando el dolor en realidad postherpético por este caso y qué medicamentos están usando, porque lamentablemente en la Seguridad Social también estamos, entre comillas, prohibidos de dar medicamentos externos. Entonces quería saber si están haciendo procedimientos, están haciendo qué tipo de abordaje al dolor neuropático postherpético en su unidad. Sí es cierto, ¿no? Aquí sí es importante de que si bien se ha retirado del Sistema Nacional de Medicamentos a la gabapentina, en sustitución ha entrado la pregabalina, que por estudios podríamos decir que de forma general el número a tratar de los pacientes en dolor neuropático es mejor
con la pregabalina que con la gabapentina, tenemos que ver costo-beneficio. Es un medicamento más caro y posiblemente lo mejor, en vez de retirar una herramienta como la gabapentina, hubiese sido mejor adicionar la pregabalina en vez de retirar la gabapentina. Lo que pasa con la pregabalina es que todavía por licitación y estas cosas no ha ingresado, pero ya está en el Sistema Nacional de Medicamentos, lo que va a ingresar es la pregabalina. Entre tanto, sí se nos ha complicado muchísimo el tratamiento en los pacientes. Por mi parte he empezado a utilizar la amitriptilina con relativa buena respuesta, pero sí hay que tener muchísima cautela. Las dosis recomendadas para el tratamiento en la posherpética son relativamente elevadas como para nuestra población y implicarían muchos efectos adversos. Entonces iniciamos con dosis muy bajitas, como 12.5 con amitriptilina, y posteriormente, si hay buena respuesta, podemos incrementar. Nunca he subido más de 25 miligramos y las recomendaciones, ¿no?, de los controles de electrocardiograma, no en pacientes cardiópatas. La asociación de medicamentos, el uso de tramadol en segunda línea con el paracetamol, hacer analgesia multimodal, ver si, digamos, en caso de pacientes que no puedan utilizar amitriptilina, como que tengan glaucoma, cardiopatías, bueno, entonces ver la opción de utilizar los medicamentos de segunda línea, clonazepam, tramadol, paracetamol, eso dentro de lo que tenemos en la caja, ¿no? Y si hay la posibilidad de determinar el origen del dolor, una lumbociatalgia, pasar a procedimientos intervencionistas. Si es en el caso de la neuralgia posherpética, por ejemplo, ver el compromiso de qué nervio está afectado. Por ejemplo, hemos tenido casos de oftálmico nada más y con un bloqueo oftálmico hemos calmado esto. Por ejemplo, en el caso de un herpes que hemos tenido a nivel occipital, que comprometía parietal con un bloqueo a nivel del nervio occipital mayor, nos ha ido muy bien, ha controlado el dolor. Tal vez estas opciones, ¿no? En general se ve que estos procedimientos van mejor mientras antes los hagamos, ya en pacientes de 8 años, 7 años, 5, que a veces tenemos, pues ni con radiofrecuencia, a veces con esteroides. Cada vez estamos probando más técnicas, pero cada vez la neuralgia posherpética es una de las entidades más complicadas de tratar, ¿no? Pero tal vez esas puedan servirles como opciones. Evidentemente el tema de la neuralgia posherpética nos da mucho problema en el hospital, en las unidades de dolor, y en algunas oportunidades que hemos hablado es un problema real en Bolivia, mucho más frecuente que en otros países, tanto latinoamericanos o mucho más norteamericanos o europeos. A lo que decía Walter, en la parte intervencionista en neuralgia posherpética refractaria, 80 o 90% de los pacientes van a ir bien con tratamiento conservador, pero va a haber más de un 10% que no respondan a muchos esfuerzos que hagamos, incluso ya sea medicación del INAME o fuera del INAME, no tenemos control de la neuralgia posherpética, sobre todo en casos de 2, 3, 4 años para arriba. Entonces, hemos propuesto hace unos 3 años una escalera analgésica para este tipo de casos, una escalera analgésica intervencionista. Y ahí empezamos desde los bloqueos psicoguiados de nervio intercostal, por ejemplo, que es lo más frecuente. Luego la radiofrecuencia del ganglio de la raíz de esos segmentos, que es algo que hacemos con mucha frecuencia en el hospital. Esta mañana, sin ir lejos, tuvimos un caso de esos. Luego se hace incluso implantes intratecales para pacientes que no responden a métodos como la radiofrecuencia del ganglio de la raíz dorsal. Y finalmente tenemos entre 2 o 14 pacientes en 5 años de casos que se les hace neurolisis epidural de 2 o 3 ramos torácicos, por ejemplo, por acceso percutáneo caudal. Se sube un catéter desde el hiato sacro hasta el tórax o interlaminar a epidural y se neuroliza con fenol 2 o 3 segmentos, derechos o izquierdos, teniéndolos bien localizados. Esto es mucho más peligroso, pero obviamente es cuando ya no sabemos qué hacer con estos casos y debemos darles alguna respuesta. La última técnica que les hablo no está descrita en los libros y ha sido que he conversado con Gabor Ratz, que es uno de los pioneros en la neuroplastia epidural percutánea. Entonces, hemos empezado a trabajar con eso, representando algunos
en algunos eventos, pero es cuando ya no sabemos qué más hacer por ese tipo de enfermos. Por eso, respecto a lo que dice Walter de técnicas intervencionistas, entonces es como una pirámide donde vamos poniendo desde los menos invasivos hasta los más invasivos para dar alguna oportunidad de alivio a estos enfermos. Con lo de la gabapentina y la pregabalina ha sido un error grave el quitar la gabapentina porque hay casos que están muy dirigidos o se benefician poblaciones especiales mucho más con uno que con el otro, pero bueno, no somos partes de la Comisión Farmacológica y tenemos ese tipo de cosas. Y lo otro que preguntaba el doctor Jorge Mamani, hay un capítulo que hemos publicado el año pasado en el libro de Ricardo Juangarte que dice anticonvulsivantes y antidepresivos en dolor neuropático por cáncer. Y si gusta lo ponemos aquí en la unidad, pero está muy explícito por un médico que lo conocen, al doctor Blancarte, tiene mucha experiencia en cáncer, porque pues, trabaja desde hace 30 a 38 años en el Instituto Nacional de Cáncer y tienen estos problemas serios de dolor neuropático producido por cáncer. Es una revisión bastante interesante que se va a recoger. ¿Qué más? ¿Algo más? Bueno, muy buenas noches. Independiente del tratamiento del dolor neuropático, el tratamiento alternativo, como la medicina alternativa, la medicina ortomolecular, plantea también como tratamiento coadyuvante a este dolor neuropático el empleo de vitaminas, como la L-carnitina y el ácido alfa-lipoico, que ayudan a mejorar los síntomas, tanto positivos como negativos. Podría ser algo que ayude. Sí. ¿Por qué este tipo de medicamentos no han sido incluidos dentro de las guías? En esto también están incluidos los nucleócidos, están también incluidos, por ejemplo, el ácido teóctico en el caso de en la neuralgia diabética, por ejemplo. Lo que pasa es que todavía no hay un buen nivel de evidencia. Lo que pasa es que por lo general tenemos seguimientos de casos clínicos, no hay estudios controlados, que eso es lo que le da mayor nivel, ni siquiera comparativos entre otro tipo de técnicas. Por lo general, la mayoría de estos tratamientos han sido probados en concomitancia con otros de primera o de segunda línea y por lo tanto es muy difícil de determinar que sea el efecto de cualquiera de estos otros. Entonces todavía la evidencia es limitada. Lo que decimos es igual, o sea, mientras no le haga daño y le funcione, pues sí puede ser una alternativa en algunos casos. No descrito todavía en ninguna de las guías. Pues este tema es tremendamente amplio. Lo discutimos en muchas oportunidades en la unidad de dolor y yo creo que la mayor parte de ustedes saben, el año pasado hemos cumplido 20 años de la unidad de dolor, por eso es que aquí les exijo un poquito. Y la doctora Geraldine nos va a comentar muy resumidamente y muy fácilmente, porque lo ha hablado, esto que ha presentado Tania a un comienzo, de manera didáctica, primera, segunda y tercera neurona. Vamos a tener la primera neurona que va a iniciar en el nociceptor y continúa hasta llegar a la asta posterior de la médula espinal. Esta es la primera estación y va a ser la primera sinapsis de la primera neurona. La segunda neurona va a iniciar a este nivel y va a terminar en el tálamo. En este punto se da la segunda sinapsis y inicia la tercera neurona que va desde el tálamo hasta la corteza sinosensorial, que es donde ya vamos a percibir el dolor. Muy bien. Licenciada, ¿algo de catastrofismo? Empecemos con lo que sí. Ella es nuestra psicóloga. Bueno, pues son los pacientes que de alguna otra forma, una vez que se inicia el dolor, sabemos que lo primero que piensan es, bueno, entrar desde la sintomatología, ¿no? De ansiedad, depresión, como hablaba Tania, hasta desesperación, porque de alguna otra forma lo que quieren es sanar rápidamente esta sintomatología, entonces es muy fácil que los pacientes pues entren en en ideas o en pensamientos que lleven precisamente a actos o a consecuencias que nos puedan llevar a afectar su vida personal
familiar, entonces, porque estamos hablando de dolor, un dolor pues, muy fuerte que tienen que sufrir los pacientes. Dolor severo, dolor crónico, afectación a la calidad de vida, y hoy en día se está trabajando mucho, se está estudiando mucho esto, el efecto de un grupo más bien de pacientes que se los cataloga como que están catastrofizando estas enfermedades. Yo creo que eso es importante de incluir en el trabajo que hagan en su práctica diaria. No quisiera dejar de referirme a un punto. Tenía una imagen de los opioides, doctorita, y con esto termino porque considero que es muy importante. Hay una serie de medidas que se está tomando en la IAS y en la FEDELAC de el uso adecuado de opioides. Si ustedes escuchan como segunda o tercera o cuarta línea de tratamiento uso de opioides, no se refieren a todos los opioides. Aquí en su tabla nos habla de oxicodona, tramadol, buprenorfina y morfina incluso. O sea, lo último que se les ocurriría o debería ocurrirse usar en un dolor neuropático es un opioide. Se salva el tramadol y se salva un poco la buprenorfina. Pero pensar en un opioide mayor como el fentanil o el renfentanil o otro opioide mayor debe ser su última opción. Entonces, la tendencia y las instrucciones o las directrices que nos pide la IAS por esta epidemia de opioides y muertes de gente que están teniendo poblaciones como Estados Unidos o Canadá o México o en Europa, nos piden que socialicemos este concepto. Si bien están en el grupo, no lo han encontrado. Sí, está aquí, opioides en tercera línea. Otra imagen que aquí abajo aparecen los con nombre, los opioides, está la oxicodona, está el tramadol, buprenorfina. Pero bueno, lo que quiero decirles es eso, reservar este grupo de fármacos porque son letales y usarlos con mucha responsabilidad. Y si hablamos de opioides en dolor neuropático, sí tendrían que asociar tramadol, buprenorfina en caso necesario. Y el resto de otros fármacos, pues, tratar en todo caso de evitarlos. Ok, ¿algún comentario más? Muy bien. Sí, una pregunta. Buenas noches a todos. En caso de emergencia, es muy común que lleguen con dolor neuropático un montón de pacientes. Y por salvar rápido el Valcover, ponen metanizol, ponen ketorol, o sea, la primera y chao. ¿Cuál sería su recomendación, doctora, en esos casos, para no cometer tantos errores como habitualmente los vemos por la premura del tiempo? Primero que tenemos que tener una alerta cuando ya diagnosticamos el dolor neuropático. El dolor neuropático no se va a quedar en agudo y la posibilidad grande de que se cronifique. Entonces es un paciente que hay que prestarle muchísima atención. Segundo, lo que decíamos, lo que la mayoría de las guías recomiendan es el uso de tramadol solamente en estas situaciones y el empleo de sustancias como la lidocaína y algunas sí indican el sulfato de magnesio también. Baja respuesta a los AINES, entonces no hay mayor necesidad de utilizar AINES, diclofenaco, ketorolaco cuando vamos a tener una baja respuesta. Podemos ya empezar a utilizar neuromoduladores, pregabalina, gabapentina, sí podemos utilizarlo, pero para el dolor en ese momento tratarlo más rápidamente, lidocaína endovenosa, tramadol endovenoso puede ser. Exactamente. ¿Algo más? Este era el... Exacto, esa es la que les decía. Cuarto. Entonces, ese es el concepto que me gustaría que lo tengan muy presente. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias, doctora Tania, muy bonita su presentación y gracias a ustedes.